proceso de campaña son algunas de las recomendaciones emitidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de cara al plebiscito del 25 de octubre. Queremos conocer más de estas recomendaciones, para eso estamos en contacto con Felipe Ajenjo, asesor de Gobernanza y Territorio del PNUD. Felipe, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por el tiempo. A ver, de hecho, durante los últimos días se aprobó un protocolo de plebiscito seguro, planteado por el Servicio Electoral, aprobado por el Ministerio de Salud, con varios elementos sanitarios, pero que finalmente también no solamente van al punto del 25 de octubre, del día del plebiscito, sino a todo el proceso previo. Campañas, por ejemplo. Se hace un llamado a que más que un llamado, se dice que las campañas van a tener que evitar los eventos masivos y van a tener que tornarse a ser creativos, como ya se está solicitando hace varias elecciones también. ¿Cómo lo ven usted este punto? Y vamos también comentando las recomendaciones del PNUD. Bueno, nosotros creemos que efectivamente es muy importante tomar medidas que apunten no solo al día de las elecciones. La pandemia afecta las posibilidades de hacer una elección en forma normal en todas sus etapas, también en las campañas y en otros momentos, así que es muy bueno considerarlo. Nosotros desde el PNUD hemos estado monitoreando estos temas y hemos sacado recientemente un documento que es una serie de descripción de buenas prácticas o de aprendizajes a partir de la experiencia internacional sobre cómo se han llevado adelante procesos electorales en este tiempo, y efectivamente se ve que es muy valioso tomar medidas, obviamente sanitarias, que tengan que ver con el día de la elección, pero también mirar otros momentos de la elección que pueden ayudar a que esa elección sea conducida en buena forma, con alta participación y también con seguridad para las personas. La campaña, por cierto, es para nosotros un espacio donde se pueden tomar medidas sanitarias, pero creemos que las medidas no solo tienen que pensarse desde el punto de vista sanitario. Hay distintas medidas que pueden tomarse para, de alguna manera, aminorar los efectos que tiene el COVID también en el momento de las campañas. A ver, quémonos un poquito en lo que son las campañas, especialmente para el plebiscito. Hablamos del plebiscito porque es la primera elección y que va a ser relevante, porque tenemos un proceso de 8 elecciones, de procesos eleccionarios más. Así que, y esto va a ser con COVID incluido, podríamos decir, hasta que haya una vacuna de todas maneras. Cuando hablamos de campaña, aquí se dice campaña masiva, no. El puerta a puerta, ok, hágalo, pero vamos a tener que restringir el número de personas con el distanciamiento físico. Y yo recuerdo un poco, y dejando a un lado lo que es la situación sanitaria, que hace varios procesos eleccionarios se ha buscado mejorar lo que es una campaña electoral. Que no sea la antigua paloma o la entrega del lápiz, que no sea la entrega de promesas, sino de información. Y qué más relevante que en un proceso donde las personas van a poder elegir si sí redactar una nueva constitución o no, y cómo redactarla. Eso me imagino que también puede ser un impulso a juicio de ustedes, ¿no? Mira, nosotros creemos que efectivamente es importante tener a la ciudadanía informada para que participe. Creemos que la participación electoral es fundamental y ha tenido una caída fuertemente en Chile, y parte de lo que se puede hacer para llegar con información a las personas, para que puedan participar informadamente, es contar con buenas campañas políticas. Y efectivamente, en un contexto de pandemia y sin poder hacer actividades presenciales o tratando de restringirlas, se limita un poco la posibilidad de llegar a las personas. No solo son los candidatos o las distintas posturas políticas las que tienen menos posibilidad de hacer campaña, y si no tienen recursos, les cuesta comprar avisaje o les cuesta tener espacio en los medios de comunicación, sino que también son las personas las que no llegan a contarles cuáles son las opciones que ellos tienen en una elección. Entonces, efectivamente, hay que tomar medidas en los tiempos de campaña. Y como te digo, no son solo medidas sanitarias las que hay que tomar medidas para nivelar la cancha. Como te digo, ¿qué pasa si algún candidato o alguna posición política tiene más recursos para medios de redes sociales? ¿Qué pasa si tiene más recursos o más cercanía con medios de comunicación? Va a estar más presente y va a llegar de forma desigual. Y también hay que ayudar a que esa información vaya llegando a las personas con campañas mucho más masivas de información y formación, que creemos nosotros que son fundamentales. Y un punto que también creo que destacamos nosotros en esta minuta es que con la dificultad de hacer actividades presenciales de campaña, la actividad va a mudar necesariamente al espacio virtual. Sí. Obviamente a los medios de comunicación, pero fuertemente al espacio virtual. Esto es un beneficio, a veces es mucho más fácil llegar a muchas personas, pero también hay grupos que se quedan fuera de eso, que no tienen tanto acceso, que no tienen tanta capacidad de utilizar las redes sociales, claro, o los mecanismos de Internet para llegar y tener la información. Y además, otro punto que creemos que es súper importante y súper problemático es que en el espacio de redes sociales surge la desinformación, pueden surgir las noticias falsas. Nosotros ya hemos visto fenómenos de desinformación en el estallido, durante la pandemia, podríamos esperarlo también durante las elecciones. Y hay medidas que se pueden mirar
para aminorar esos efectos negativos. Claro, yo comparto eso que tú dices, Felipe, porque en las campañas masivas, presenciales, muchas veces, y perdón el chilenismo, pero hay más chaya que información, que contenido y actitud republicana. Y eso ha sido un análisis de parte de todos los partidos políticos, pero en el minuto de, obviamente, la comunicación política y comunicación electoral va con la mística, con la épica, que está bien, pero muchas veces tiene eso que yo digo, chaya. Bueno, cuando vamos al terreno digital y evidenciando y teniendo claro que aquí en Chile hay una brecha digital tremenda, se ha hecho más evidente ahora con la pandemia, la desinformación es el gran nuevo adversario, digamos, para una buena comunicación política eleccionaria. ¿Hay de alguna manera formas, buenas prácticas que se pueden aplicar en este nuevo escenario de campaña? Efectivamente, hay bastante. Nosotros, si bien mencionamos este tema, no hacemos precisión necesariamente de esto en el documento que acabamos de sacar, pero efectivamente en un contexto de desinformación hay medidas que se pueden hacer desde la autoridad electoral, pero también desde la sociedad civil, desde la academia. Una cosa que combate la desinformación es que haya información. Por lo tanto, se puede hacer un esfuerzo de campañas importantes, no como se hacen siempre, mucho más potenciadas, para estar entregando información y que hayan puntos de información creíble y confiable a los que la gente puede acudir, que se sepan cuáles son. Eso es un primer camino. Obviamente se puede trabajar con los políticos también, con los grupos políticos, para hacer compromisos éticos y de conducta durante la campaña, ¿no? Esos acuerdos se pueden hacer también. Y hay estrategias, y ahí son temas que a nosotros como Perú nos interesa también profundizar. Hay formas de trabajar con la sociedad civil, con periodistas, para que haya chequeo de datos, para que haya cierto monitoreo de la información que sea en las redes sociales y tratar de ir de alguna forma enfrentando las posibles amenazas que ahí surgen. Vamos al el día de la elección o elecciones, pero nos concentramos en el plebiscito porque es la más cercana, el 25 de octubre. Protocolos sanitarios. Hay también experiencias internacionales. Hay países que en plena pandemia han podido desarrollar procesos eleccionarios, entiendo que con buenos balances. ¿Cuál es un poco también la experiencia que se puede aplicar en lo que va a suceder el 25 de octubre próximo? Mira, para nosotros un buen balance es una elección que es participativa, que permitió resguardar la integridad de los resultados de la elección y que por supuesto mantuvo la seguridad de los votantes y de quienes trabajan el día de la elección. Y hay efectivamente experiencias que se han hecho, se han tomado medidas para eso y creemos que hay que tomar medidas efectivamente para hacer elecciones en este periodo de pandemia. Hay casos bastante documentados, como los de Australia, como los de Polonia, y otros que los países han tratado de potenciar mecanismos alternativos para votar, que ya tienen funcionando. Es decir, o tienes voto anticipado, o tienes voto por correo, tienes algunos mecanismos que no son el voto presencial. Y la idea es fomentar el uso de aquellos mecanismos, ¿cierto? En el caso de los países de Latinoamérica y Chile en particular, esas alternativas no existen. Y lo que está en nuestro documento es que tampoco se recomienda implementarlas en este tiempo. Claro. No solo porque sea difícil, complejo logísticamente implementarlo y todo el trabajo que hay detrás, sino que esas nuevas formas alternativas tienen que ser validadas en el tiempo, ganar legitimidad de la ciudadanía. Y tienen que ser insertadas gradualmente, ¿no? Para que finalmente no generen un efecto contrario. Claro, uno esperaría, porque tiene algunas ventajas y desventajas. Una ventaja es que tú puedes quizás votar con más tiempo desde tu casa, evitas la aglomeración en el local de votación, ventajas claramente, pero hay posibles desventajas y riesgos desde el punto de vista de la desconfianza en las elecciones. Y en una elección tan importante como el plebiscito... Solo poner un ejemplo... Sí, perdón que te interrumpa, Felipe, solo poner un ejemplo... De forma masiva es difícil. Sí, solo poner un ejemplo. Hemos estado comentando esta mañana la situación del Servicio de Impuestos Internos con el bono clase media que se postulaba por Internet, problema. También el tema comisaría virtual, desinformación, confusión, problema. Si pensáramos en un voto electrónico a distancia a través del computador, ahora para el 25 de octubre, habrían problemas. Mira, efectivamente el voto electrónico no es visto como la mejor opción dentro de las alternativas al voto presencial. Está el voto por correo físico, que se usa en muchos países, está el voto anticipado, donde tú puedes ir a un lugar a votar antes del día de la votación, entonces así se distribuye mejor el grupo de votantes. Hay distintas cosas, pero Chile no las tiene y yo creo que las podría mirar a futuro, pero no es el momento hoy, con poco tiempo, para establecer eso. Debiera hacerse gradualmente en distintas elecciones, en distintas regiones, e ir probándolo con el tiempo. Ahora bien, ya que no está esa opción, está la opción de tomar medidas sanitarias el día de la elección, que también han tomado los países, que hay bastantes protocolos ya disponibles y son conocidos. El protocolo del CERVEL asume muchos de los aprendizajes que han habido, que tienen que ver con intentar disminuir las aglomeraciones,
sanitización permanente, cuidado para quienes trabajan como para quienes van a votar. Y eso yo creo que es necesario que se haga pronto y que se comunique también que se está haciendo, porque lo principal, creemos nosotros, es que la ciudadanía tiene que saber que se están tomando medidas para que ellos puedan ejercer su derecho al voto de forma segura y que efectivamente tengamos buenos niveles de participación. ¿Cómo debería ir esa información, Felipe? Que comparto contigo, es muy importante difundir lo que va a ser un proceso eleccionario distinto al que estamos acostumbrados y también dando la garantía a la ciudadanía que puede ir a votar seguro, porque eso, también por un tema de lo que se tiene que hacer ahora, va a impulsar, ojalá, esa es la idea, un menor nivel de abstención. Aquí la gran preocupación que se tiene en términos del plebiscito es que si gana una opción por otra, si hay una alta tasa de abstención, claramente estamos con, no sé si con problemas, pero la validación es distinta. Claro, para nosotros desde PNUD, la razón por la que estamos mirando este tema es porque hemos... Tenemos un problema con el audio de Felipe Ajenjo del PNUD, lo vamos a estar solucionando. Estamos conversando justamente sobre recomendaciones, no solamente para el plebiscito, ojo, sino para el calendario de elecciones. Felipe, ahí sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahí perfecto. Perfecto. Lo que te decía es que es muy importante tomar ciertas medidas para que haya comunicación de los resultados, o sea, de las medidas que se están tomando. Efectivamente son importantes de tomar. A nosotros nos interesa mucho este tema y lo hemos trabajado porque siempre hemos mirado la participación electoral como una medida de la salud de la democracia de los países. Y sabemos que Chile ha venido cayendo, y para un plebiscito tan importante que además se ve como una salida institucional a un momento de crisis, hay que alcanzar participación. ¿Cómo hacer la comunicación para que hayan garantías, para que las personas se sientan seguras y quieran ir a votar ese día? Hay que hacerla no como lo hemos hecho siempre, hay que hacer con mayor campaña de publicidad más masiva, va a haber que destinar mayores recursos para esto y mostrar efectivamente cuáles son las medidas que se están tomando y también contar cómo se tomaron. Se tomaron en acuerdo, se tomaron con consulta amplia, considerando lo que dice la sociedad civil, considerando lo que recomiendan organismos internacionales, considerando lo que dicen los organismos de salud. Que también haya garantía de saber cuáles son esas decisiones, pero que también de cómo se tomaron de una forma con bastante consulta y que considera efectivamente riesgos y beneficios de seguir con el proceso. Felipe, nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a estar comentando, por supuesto, y analizando lo que son estos protocolos y las buenas prácticas para llegar no solamente a un plebiscito, sino elecciones con este escenario de pandemia. Que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias, hasta luego.